Continuamos con el programa. Gracias, Jorge, por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Nos interesaría con Germán hablar de algunas cuestiones puntuales del mundo jurídico, para empezar, que me parece que redundan en beneficio de la sociedad en su conjunto, ¿no? Uno es el tema de acciones colectivas. ¿Qué pretendes con eso? En términos sencillos, sí, pedagógicos. Claro, está muy bueno. Digo, ¿para qué sirven la mayoría de las acciones? Bueno, estamos con un abogado prestigioso en la mesa. Son acciones individuales, como regla. Esto significa que en realidad hay alguien que tiene legitimación para iniciar una acción y recibe un beneficio. Si la sentencia es favorable, puede ser un resarcimiento, una reparación del daño. Lo cierto es que existen casos de daños minúsculos. Por ejemplo, 3 pesos de débito en tu cuenta corriente. Te cobran 3 pesos que no corresponden a vos. Está claro que no hay ni escala para hacer un juicio por 3 pesos y al sumo, si lo querés hacer, probablemente algún día se paga la sentencia. Hace mucho tiempo empezó a haber una construcción jurisprudencial, fundamentalmente, en la Argentina. Después fue incorporado en la Constitución Nacional, no en nuestra provincial, porque tenemos que tener esto. En muchos lugares ya existen estas normas. En nuestro Código Civil y Comercial, y nos faltan las leyes, porque en un sistema federal las tenemos que regular nosotros, leyes de incidencia colectiva, que permitan que una sola persona, con determinadas características, después puedo explicar, pueda llevar adelante un juicio que cuando salga la sentencia el beneficio es para todos los que forman parte de esa clase. Claro, que los demás no tengan que repetir e iniciar nuevamente el juicio. Pasó hace poco con una empresa automotriz de Córdoba, que ahí sí hay acciones colectivas, no voy a decir porque capaz que tienen la pauta ustedes, o si no, pueden llegar a perder la pauta, pero ha sido conocida la empresa Volkswagen, digo, porque es una empresa que tenía un plan de ahorro y que había prometido, una vez cumplido determinados requisitos, que se le iba a hacer la entrega de 0 kilómetros. Había una cantidad de gente que había incumplido eso. Hubo una persona que inició una acción de incidencia colectiva. Con determinados requisitos se le accedió a la incidencia colectiva y la sentencia dijo que procede la indemnización de 2 millones de pesos a Juan, iniciador de acción, y a todos aquellos que estuvieran incluidos en el plan de ahorro previo número 5.620 hasta el año tanto de la empresa tanto, ¿no? O sea, son acciones de incidencia colectiva. Mire si para los jubilados tuviera esa posibilidad. No, yo le digo cuál es. Primero, sistemas financieros, todo lo que es sistema financiero es buenísimo. Todo lo que tiene que ver con... ¿Quedan determinadas las ramas que, digamos, cuáles van a estar legitimados? Porque ya eso está buena, claro. Está buena la pregunta, porque en realidad ya ha habido procesos. El sindicato es uno, la Asociación de Defensa del Consumidor. En términos más jurídicos sería cuáles son las materias excluidas, digamos. Claro, no, en realidad vos tenés todo caso donde te encontrés con una asociación de clases, donde vos no te conocés con el vago que está en la misma situación que vos, claro, con el mismo débito. ¿Cómo haces? Haces un grupo de WhatsApp, cuando tenés una causa fáctica común, y con una persona que desconoces. Y la otra es cuando la situación es indivisible, algo que a veces pareciera ocuparse, la ley 10.000 o alguna cuestión, es que cuando vos, por ejemplo, una plaza... Habla de intereses difusos. Claro, la ley de intereses difusos. Lo cierto es que vos lo que estás haciendo es creando un conjunto de normas. Quiero decir que este proyecto está firmado también por el diputado Galdiano, sé que va a venir... Te acompañan varios diputados, ¿no? Aparte del bloque al que pertenezco, el diputado Galdiano, que es de la Unión Cívica Radical de Cambiemos, tiene una mirada distinta sobre el partido, diametralmente distinta. La diputada Bukasovich del PRO, Peronismo Federal, y el diputado Usato. Digo, no sé, y con el apoyo del procurador de la Corte, Barraguirre, porque faltaban ese conjunto de normas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el tema de legitimación. ¿Qué le pedís a esa persona que se quiere hacer el Quijote y quiere representar a todos sin que todos le hayan dado la representación? Entonces, sin que tenga mandato. Entonces, primero se habla de esto de un interés adecuado, esa es la palabra que se pone. Mínimamente, que le digo, bueno, a ver por qué vos querés iniciar una acción de incidencia colectiva. Y otra, una capacidad procesal mínima también. Esto significa que la persona que va a iniciar la acción, que va a tener una incidencia colectiva, tarifas, medio ambiente, patrimonio,
¿Está hablando de servicios? Sí, absolutamente. Prestatarias de teléfono ingresarían absolutamente. dentro de Yo te voy a contar algo que me pasó hace 2 años. Me llamaban. Pero es medio revolucionario esto. Porque está bueno porque es fundamental, ¿sabes por qué? Pero porque la empresa. Para economía procesal, para los tribunales. Accesibilidad a la justicia. Economía. Porque hacer un solo juicio en vez de 20.000 juicios, ¿no? A mí me pasó hace 3 años, o 4, juro por la gente que quiero, me llaman de una empresa telefónica y me dice, Gen, usted tiene que pagar 2 líneas que tiene en Bahía Blanca. Nunca, para que sepa, ¿a vos Bahía Blanca te dice algo? ¿Fuiste alguna vez algo? Y fútbol. Bueno, yo nunca fui. Me quedaste hasta Santiago del Estero. 2 líneas de Santiago del Estero, le vamos a dar el cierre, y si no pasa un estudio de Capital Federal y el monto es 1.500 pesos. ¿Cómo? Le digo, ¿qué línea? ¿Qué número? Dígame su número de documento. 20 millones, te dice, sí, este es el número de documento. Como que ese dato en sí mismo justificaba la acción. ¿Qué hizo? Una persona que, con mucho humildad, lo digo, como muchos otros, que es abogado, que tiene eso. Pagué, porque me enojé, fui al estudio, dije, no voy a permitir. Los siguen adelante. Claro, dije, ¿qué voy a hacer un juicio? Entonces, ¿qué agarré? En un momento dije, debitame 1.500 pesos. De alguien que te dijo que te creó una línea de 1.500 pesos con tu número, y cuando te preguntó el número de documento, vos se lo diste y dices, no, esto coincide, como si ahora, el número de documento sería... Una segunda pregunta procesal a lo mejor, que no sé si tiene pertinencia, pero usted me la va a explicar. Supongamos, volviendo al plan de que pasó con la empresa de Volkswagen ahí en Córdoba, somos 3 los damnificados y nos presentamos indistintamente, sin saber que uno se presentó. ¿Eso se acumula o qué pasa? Porque, hay una cuestión, si no sabe qué pasa sería un lío. Claro, a la inversa. Hay una cuestión, ¿no? Que hay un registro, sé que nosotros un registro de proceso de incidencia colectiva para saber, es el último artículo. Claro. Y después hay otra cuestión. Si la sentencia sale favorable, todo lo que quieran, hay unos que pueden no querer porque tienen otros beneficios, no sé, alguna otra cuestión. Todo lo que entren todo lo que le hayan debitado los 5 pesos, por llamarlo por seguir el ejemplo que yo le digo. Ahora, si sale en contra, queda expedita, decimos, queda reservada tu acción individual. Es decir, que el otro no puede decir, puta, al final este nos quiso representar y al final no tuvo capacidad y nos dijeron que no, eso no va a quitar que vos vayas porque vos te podés defender mejor, porque tenés un muy buen abogado. Es oponible que inició la demanda en el caso de salir mal, claro, y si te salió a favor te favorece. Es una herramienta, vos lo dijiste, revolucionaria en términos de economía procesal, es una herramienta revolucionaria en términos de accesibilidad a la justicia y es una herramienta buenísima. Consumidor. Claro. Consumidor, esto fue fundamental, me lo estaba olvidando. Si, digamos, cualquiera que haga una acción y el tipo fue por los 5 pesos del cordero patagónico que te dijeron que había, y cuando vos fuiste a comprar cordero no había más cordero patagónico y te hicieron a todos los de eso. Y la otra cuestión es que es una herramienta en tiempos de globalización y de apertura económica. ¿Te suena? En tiempos de globalización, de apertura económica, de apertura de mercados, como ahora. A ver si yo lo entiendo. Vienen empresas comúnmente con fondos discutibles o oscuros, como se le dice, fondos buitre, invierten en Argentina, te joden la vida y se van. Esta herramienta, en este caso la provincia de Santa Fe, esta herramienta vendría a defender un poco eso. Nosotros veíamos el juicio... ¿Estoy bien ubicado? Sí. Recién hablamos del débito de 2 pesos. Tenemos 3 millones de personas a las cuales le debitan 5 pesos. Si igual le metes un juicio de incidencia colectiva, el tipo va y le llega al gerente, el otro ni lo molesta. Poner la máquina de la risa cuando va por un juicio. Entonces, hay que... Para queja, se llaman microdaños, me acordé de la palabra. Sirve muchísimo para los casos de microdaños, que son daños que en realidad son pequeños y que desalientan posibilidad de acción, que cuando vos planteás que tiene una incidencia colectiva, cambian absolutamente la correlación de fuerza por el volumen de la acción, que además tiene un efecto también negociador previo. Lo que noto que en diferencia tiene una instancia previa. Lo que estoy notando que para marcar una diferencia con los intereses difusos, primero la materia, y segundo que cualquier persona individual no necesita ser, porque también podrían presentarse personas jurídicas, ¿no? Asociaciones, fundaciones. Sí. En realidad lo que hay es un proceso de apertura de la legitimación. La legitimación es
las condiciones o requisitos para que yo pueda ejercer una acción. Y es la trampa también a veces en la justicia, porque vos decís, sí, existe información pública, todo, pero vamos a ver la legitimación. Entonces vos querés un informe como ciudadano, claro, nomás, claro. del estudio, el estudio de impacto económico, o impacto urbanístico, impacto ambiental. Sí, sí. Y no te lo dan, y vos decís, no, yo te doy, porque yo paso todos los días por el puente y tengo miedo que algún día haya una inundación con eso. Entonces te dicen, no se encuentra, sí, la información está, pero usted no se encuentra legitimado. ¿Quiénes son las partes? La pregunta no es inocente. El defensor del pueblo no tiene nada que ver con esto, ¿no? Sí, una de las personas que nosotros pusimos, en realidad yo estoy hablando... El Ministerio Público, no sé, te pregunto por... Está buenísima, pareciera que hubieras leído el proyecto. No, te juro que no. No, son nombraste, después vamos a pasar el problema de prensa, que debida nota que no llegó el parte, y me voy a ocupar. Pero digo, el procurador de la Corte tiene un gran rol en esta tarea. Pusimos al defensor del pueblo también, que tener legitimación en las acciones de incidencia colectiva. Pero lo más importante es que el interesado, nada más, es decir, ahí es donde, porque por ejemplo ya existía en la Ley de Defensa del Consumidor una asociación que pueda llegar a iniciar acciones que tienen una incidencia colectiva. ¿No es cierto? Porque en realidad la asociación va por todo, y cuando bajan la oferta engañosa, por ejemplo, infantil, la baja y la bajan para todos los que están... Publicidad engañosa. La publicidad engañosa. Ahora, en este caso, ¿cuál es la variable? La variable que en realidad es que cualquiera de parte de ese colectivo, se llaman acciones de clase, action, son acciones que en realidad tenemos todo un hecho común que hace de que si ejercemos la acción individual es antieconómico, genera un gasto. Ahora, la pregunta que le tengo que hacer es, esto viene un poco en contra de ciertas corporaciones, porque un individuo cobra una fortaleza muy importante en relación a todo. Porque ¿qué pasa? Yo le planteo un arma para los poderosos. Que en contra. Una herramienta, claro. En contra de los poderosos. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Sí. Usted planteaba el caso de la Telefónica. ¿Quién alguna vez no ha renegado con la Telefónica? Entonces, tienen tal poderío económico y tal planta de cuerpos o departamentos legales que le hace muy dificultoso al ciudadano común. Entonces dice, bueno, lo entretengo con nadie mueve nada. Ahora, frente a esto, que un tipo pueda armar de semejante descalabro, digamos, porque la verdad que si a todos le descontaron 5 pesos, un buen lío, y todos pueden sumarse a eso, en realidad esto es una herramienta también para enfrentar a esas corporaciones bastante poderosas en relación al individuo, ¿no? Al ciudadano. Absolutamente, un solo ha pasado. El primero fue el fallo Alavi, un fallo que empezó a trabajar esta construcción de las acciones, que era una ley de espía, ¿no? Una persona fue en contra de una telefónica que no garantizaba su privacidad, y la sentencia dijo que no procede un mecanismo que te permitía espiar a usted y a todos los de esa clase. Se empezó a construir y tiene acuerdo constitucional. Está incluido en la Constitución con la reforma del año 94, está en nuestro Código Civil Comercial, es una herramienta importantísima, y además yo creo que va a ser ley, creo una ley medular para los tiempos de apertura económica. El registro para los abogados que van a tener que participar seguramente de estas actividades en el caso de que la ley salga finalmente, que me parece que es interesante que los legisladores se pongan... Me alegra que haya legisladores, Quinerita, Cambiemos, me parece interesante porque demuestra que en las cuestiones comunes se ponen de acuerdo, ¿no? De bien público. El registro, ¿quién va a estar a cargo? ¿Se necesita presupuesto para formar un registro de eso? No está, digamos... ¿Va a depender de la Corte? Sí, va a depender de un registro que va a depender de la Corte, que es en realidad para justamente que no se produzca este problema de que pueda haber... Van a tener acceso a los abogados, a los magistrados. Dos procesos de incidencia colectiva juntos que generen una mirada distorsiva. ¿El colegio de abogados qué piensa de esto? Doctor, sí, doctor. Está bien, Jorge. Sí, cumplo ahora también. El colegio de abogados me parece que tendría que participar de esto. Por ahí se puede despertar siempre un poco hablamos, y opinar de algo. Sí, yo hablo a veces con el presidente, hemos hablado sobre una ley de abogado del niño, que ustedes saben que nosotros hemos trabajado, hemos hablado de juicio por jurado. Fíjense que hemos tocado temas que son importantes y medulares en términos
en la justicia, y ahora estamos con este proyecto que además creo que sirve también para darle previsibilidad a la acción judicial. Aclarado esto, me interesa meterme en el tema de juicio por jurado, Germán, que lo hemos hablado mucho acá, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves el tema del proyecto de juicio por jurado? No es proyecto, tiene media sanción. Tiene media sanción. Sí. Sí, pero hasta que no salga de la hasta otra que no cámara. Bueno, no, Ahora pero tendrá que ir a salir. hacer un piquete en la otra cámara. ¿Cmo viene, man? Digamos No que- se olvide que yo fui presidente, con humildad, me deja... Chapea. me deja. Yo fui presidente del Senado, fui presidente del Consejo Bueno, usted Municipal. que lo conoce a sus colegas, y siempre con oposición. pues son bastante conservas, dirían los chicos. ¿Por Claro. qué esa oposición? ¿Por qué ¿El qué? ¿Por qué vos me decís oposición? ¿Oposición al proyecto? Digamos? No, el proyecto entró hace poco, va a estar siendo mirado. También yo no voy a ser hipócrita y no voy a dejar de negar que hay procesos de negociación Ujú. entre cámaras. Es una cosa muy rara porque en realidad es que uno se para del lugar de la pertenencia a la Cámara de Diputados y otro de pertenencia a la Cámara de Senadores. Bueno, esto también es una negociación, es parte de vos tenés que ceder o no. El juicio por jurado para mí va a ser un proceso que va a democratizar mucho a la justicia, que hay una experiencia en provincia de Buenos Aires, y la nombro provincia de Buenos Aires en particular, porque es una provincia que tiene una escala importantísima. Yo me imagino que podamos tener, cuando el Senado sancione este proyecto, cerca de 40 juicios que por jurados por año, ¿no? Son por causas graves. Y yo quiero en este momento, porque hemos hablado mucho de esto, hablarle al ciudadano, ¿no? Hablarle al ciudadano y decirle que en realidad es una herramienta que te cambia la percepción que tenés de la vida. Esto pasa a ser lo más importante que te pueda pasar le en la digan vida. eso también a los senadores. Y el desquerimiento de la Porque justicia. desde mi punto de también. vista, a veces los senadores están en su microclima, son 19 personas, muy pocas para una provincia tan grande, una por departamento desde ya, y resuelven muchas cosas muy serias, y a veces los veo muy encerrados en su microclima, lo digo con respeto porque usted ha participado, ha sido presidente de ese cuerpo, y estas cuestiones que necesitan los ciudadanos a veces no entran en el debate porque tal vez están en otras cuestiones. Por eso el ciudadano es importante que también que se involucre. Yo en la mayoría de los casos trabajo, porque cuando vos explicás por qué necesitas un proyecto, una ley de abogado del niño, de incidencia colectiva, o por qué necesitas cambiar al sistema de enjuiciamiento, sobre todo para causas graves. Déjame decirte que en provincia de Buenos Aires tiene una legitimidad el caso que no son jurados punitivistas. La gente critica mucho esto, ¿no? Tiene miedo al jurado punitivista. ¿Qué sería el jurado punitivista? Uno que tiene propensión a condenar. No se da esto. Condena, te marca la cancha. En muchos casos la sociedad está diciendo una cosa y el jurado se toman en serio las cosas. Yo fui, porque me gustaba, quería conocer el sistema. Tipos se toman absolutamente en serio, como lo deben tomar, pero se lo toman en serio. Una responsabilidad ciudadana. Una responsabilidad ciudadana terrible, y generalmente te marcan la cancha. Inclusive dicen, no lo consideramos. El porcentaje de condenas con no culpabilidad, porque acá sos culpable o no culpable, les dijimos nosotros ahora. Digamos, no culpa, es decir, la inocencia es un grado de certeza que uno Qué no lindo tiene. sería que la gente participe. Yo sinceramente esto lo veo con satisfacción, lo felicité a usted, a muchos legisladores desde este humilde lugar, y la verdad que lo vemos bien. Jorge sabe por qué, porque hay muchos casos que se resolverían también con más justicia. Tenemos una visión crítica de muchos jueces de la provincia de Santa Fe, de Argentina. Tal vez el mayor problema lo tenemos a nivel nacional, ¿no? Porque estos jueces que investigan y que inician el proceso, estos procesos mixtos, y después terminan sentenciando. Bueno, pero esto, mire, es más democrático. Parece que se está haciendo un camino distinto, ¿no? Sí, en ese aspecto. no. En Santa Fe, en ese aspecto, se vienen dando cambios. Realmente. Bueno, porque además este cambio corona y cierra Claro, la eso es reforma lo que te iba a procesal decir. penal, porque no podría haber juicio por jurado si no existiría el juicio oral y público. nuevo El sistema sistema acusatorio, sí. Claro, el sistema, pero el juicio oral y público, ese momento encaja, es como que encaja el momento del juicio con el juicio por jurado, es como una cosa hecha a medida. ¿Va a salir o no entonces? Yo estoy convencido que va a salir, creo en los compañeros y correligionarios del Senado, y creo que además
estamos llevando adelante un proceso revolucionario en temas de democratización de la justicia, porque ponemos al ciudadano en el momento cumbre central de los delitos graves, que es mucho más republicano, porque visibiliza un poder que es muy cuestionado. Esto es así. Es la participación ciudadana también en un poder del Estado. Eso, ¿no? por eso es democrático. El que menos explicaciones da. Muchos se enojan, pues dicen, no, hablan por su vieja frase que ya no se usa más, pero lo voy a decir así, hablan por la sentencia, dan algunas explicaciones. Y pero después el poder que menos avance ha tenido más. Y después otra cosa que es importante es que desmitifica al derecho. Y es una cosa que hacen ustedes, ¿no? Esto del derecho como una ciencia. Tiene que ser el jurado lo que hace es se expresa sobre cuestiones de hecho, no hay que saber nada de derecho, por eso no podés ser abogado. Claro, está bien. Claro. No podés ser abogado, porque digamos, vos sos abogado, yo bueno, lo soy. hay algunos en algunos otros lados Sí. Está esto de que se da que hay 2 o muy 3 bien. abogados y 9 Son muy bien. Esto ocurre en Córdoba. En Córdoba, exactamente. En Córdoba existe este mecanismo intermedio. En Buenos Aires y en Neuquén, que Neuquén está llevando el proceso de reforma jurídica también muy parecido al nuestro, el sistema es puro. El otro se llama sistema escabinado, el que vas a hacer Escabinado, mención, en Córdoba. Y Chaco y una provincia del sur que en este momento no me acuerdo. Son los jueces técnicos Río Negro. y los jueces, digamos. Pero Santa Fe, con esta reforma, si de llegar a aprobarse, quedaría a la vanguardia en materia judicial en todo el país. Sí, Con lo que el pasa nuevo es que sistema también procesal te penal. obliga- no nos podemos reunir en región centro, decir la región centro, el motor del país, el corazón y qué sé yo cuánto, y tener diferencia en este punto con Córdoba, que tal Sí, vez pero son. ¿sabes lo que tal vez pasa? Que los sistemas procesales son diferentes, Maxi. Sí, claro, bueno, pero Córdoba Porque tiene algunas Santa Fe, al lado cuestiones de que son muy Córdoba interesantes. es superior el sistema en cuanto Sí, al acusatorio. Sí, pero sí. en cuestiones constitucionales, por eso la pregunta que le quería hacer, Córdoba tiene otros avances que nosotros no tenemos. Tiene a nivel constitucional, tiene institutos que nosotros no nos pasan ni por la esquina. Bueno, entonces, eso es lo que le quería preguntar, ¿qué va a pasar con la reforma? Y vamos a llevar adelante una sesión especial donde vamos a tratar. ¿Cuándo es esto? El 20, este martes que viene, no, el otro 28. Para mí va a ser histórico, para mí es un orgullo poder estar en esa sesión. Yo quiero hablar, voy a pedir la palabra, porque creo que además te haces cargo de algo en lugar de le hablas de la historia, aunque no salga, porque los mediocres juegan con todo pasará. Actúo en función de mis propios intereses, veo la encuesta, está claro que la gente nunca pide reformas constitucionales o reformas de calidad institucional, pero es la misma gente que después recuerda a Tesio y a Silvestre Begni y se olvida, por ejemplo, de los primeros gobernadores peronistas de la democracia. La historia en ese sentido es muy dura con los mediocres, ¿no? Y vamos a tener una versión taquigráfica que va a dar cuenta, va a ser histórica, de quienes se opusieron o quienes tienen doble discurso, porque hay muchos que te palmean y te dicen, che, Jorge, buenísimo lo de la reforma constitucional. Uno habría que preguntarle, o están viendo ahí, de un lado dicen una cosa, Están boyando, loco. Entonces, loco, a mí me gustaría, yo sé que acá vienen muchos y van a venir, esta pregunta era, ¿cómo es su voto? ¿Cómo va a votar? Sí, a usted? todos nosotros le Pero, preguntamos porque me sí, parece que... no, pero tenemos que buscar consenso, no, ¿cuál es su voto, diputado? Creo que tiene que haber una inteligencia común, ¿cuál es su voto? Bueno, la sesión va a ordenar ese proceso. Bien, le agradezco mucho, Jorge, que haya venido, como siempre, y me gustó poder hablar de cuestiones legislativas, del mundo jurídico, que en definitiva es el rol del legislador, ¿no? Además de hacer política, fundamentalmente legislar. ¿Sabes qué pasa? Y que le agradezco mucho eso. Por eso digo que esto porque es difícil encontrar legisladores que hablen de proyectos, que den explicaciones, que sepan explicarlo, les soy sincero. Desmitifica, digamos, esto lo que tiene que saber la gente, que cuando hablamos de acciones colectivas, estamos diciendo no queremos que te jodan con esos 5 pesos de la tarjeta de débito. Cuando estamos hablando de juicio por jurado, lo que estamos diciendo es, estamos buscando un mecanismo el cual, flaco, vos creas y con salga una sentencia se termine de discusión. Cuando hablamos de una reforma constitucional, estamos hablando de herramientas concretas que permitan que los municipios puedan dar respuestas concretas, herramientas de participación que pueda ser tenida tú en cuenta. Un renglón con el tema del fondo sojero, porque la verdad que estoy pasado de tiempo, pero un renglón con el tema de la plata que se lo recorta directamente a los municipios para cada vez menos. En este decreto del yo, gobierno la nacional. verdad, estoy asustado.
no puedo creer. Asustado, usted, mira que hay que asustarlo usted. No, Usted pero muchas yo no, cosas. pero esto es increíble. Le están cortando fondos con los cuales los municipios y las comunas hacían obra pública, digamos, ¿no? Y además en un contexto como el que estamos viviendo, donde hay reformas, hay deudas que no se cumplen, deuda de la nación, nos quieren pagar con obra pública nacional y nos dice que van a invertir 40.000 millones de pesos, y después hablan de otro tema como si fuera otra reunión y dicen, che, vamos a ajustar. ¿Cómo vamos a ajustar si me permite 40 y ahora hay 2.500 que solamente invertiste y querés reducirme el 40%? Una máquina de la chiste. Esto que hicieron hay que ver, nosotros vamos a ver si planteamos alguna medida judicial, porque también esto no se puede hacer, hay un proceso presupuestario en ejecución. Sí, hay cuestiones técnicas muy profundas. Y además, ¿no? si bien fue llevado adelante por la expresidenta con un DNU, que fue de acuerdo después de la 125, fue una forma también de compensarle a los municipios de comunas, cuando se discutía mucho el tema de las retenciones. Requiere de acuerdo a los parlamentarios. Yo no creo que esto pueda así, sin más, sacar fondos que además están comprometidos. Hay obras en la provincia de Santa Fe, como el de la Ruta 1, que se iba a hacer con el Fondo Sojero. Tenemos el presupuesto, el que te da previsibilidad. No podés hacer las cosas que de un momento para el otro. Es realmente muy triste. Gracias, Jorge, por venir, gracias por tu tiempo, y siempre está presente y pone la cara. Antes de fin de año vamos a hablar también si Santa Fe se merece más diputados nacionales y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la EPE y un montón de cosas, pero que se vienen. Vamos a esperar, dejemos pasar un gusto programa. para mí, sí. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Vamos al corte.